amada iglesia, qué alegría es estar juntos una vez más en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque su presencia está con nosotros donde sea que estemos. Así que, ¿por qué no dispones tu corazón, dispones tu mente, todo tu ser para adorar a Dios? Lo adoramos porque Él es bueno, lo adoramos porque Él es digno, a pesar de lo que sea que podamos estar pasando. Él sigue siendo bueno, Él sigue amándonos, entonces por eso hoy le vamos a rendir nuestra adoración. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar con nosotros. Papá, creemos en lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú eres el que hace, Señor, la obra. Y te pido, Señor, que en este momento, Señor, seas convenciéndonos, papá, que tú puedes hacer todo posible, Señor. Gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria,
Abre las puertas del cielo y haz llover. Abre las puertas del cielo y haz llover. Haz llover.
gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, un día hermoso, soleado, y qué mejor que poder unirnos. Ya adoramos al Señor y ahora podamos unirnos para compartir su palabra y saber, aprender qué hay en ella para nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy. Así que yo le invito que allí donde está, cierre usted sus ojos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas. Y te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, con nosotros, bendiciéndonos, Dios, con tu palabra, Señor, con tu voluntad, Señor, con tus promesas para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, guía nuestros pasos, Señor. Y Padre Santo, que tu palabra llegue, Señor, a lo más hondo de nuestro corazón, Señor, y nos revele tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, estos días estamos pues muy contentos, muy expectantes. Aquí en nuestro país, nuestras ciudades ya pues se han decidido a recobrar el 90% de la normalidad. Ya han levantado la mayor parte de las restricciones. Así que hay como mucha ansiedad en el ambiente, como muchas expectativas de qué es lo que va a pasar, de retomar las actividades económicas, el trabajo y todas las cosas. Y pues es de entender porque pues ha sido un tiempo difícil hasta el momento, no solamente el tema de la pandemia como tal, la enfermedad, las pérdidas que ha habido en vidas humanas, materiales y en todo sentido. Entonces eso trae, pues lógico, cierta inquietud al corazón de las personas. Hay personas que lo han perdido todo, sus negocios, sus trabajos y están listos para recomenzar, para reemprender. Y yo creo que es un buen momento que el Señor nos hable hoy para hablarnos, para decirnos qué hay en su voluntad, qué quiere Él para nosotros, qué de pronto el Señor ve que necesitamos hoy usted y yo en nuestra vida. Así que le invito que allí en su Biblia busque en el libro de Ageo, vamos a leerlo entre el capítulo 1 y del versículo 1 al 15. La palabra de Dios dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos nuevamente: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, así como le había enviado Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Dese cuenta que tuvo que el Señor hacer como un llamado de atención, decirle al pueblo: alto ahí, tómese un tiempo y mediten en sus caminos. Eso está en el versículo 5 y está en el versículo 3. Mediten en sus caminos. Antes de que usted y yo salgamos en estos días de retomar las actividades normales,
Dios nos dice, hagan un alto ahí y mediten. Mediten sobre vuestros caminos, sobre sus cosas, sobre en qué camino están andando, qué es lo que han hecho. Y mediten bien si lo han hecho bien o si lo han hecho al contrario, apartados de mi voluntad. Porque le voy a contar un poco del contexto de esta historia. Aquí Dios le está hablando por medio del profeta a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, a su pueblo amado. No le está hablando a ningún pueblo desconocido, le está hablando a sus hijos. Y les está diciendo que ellos, después de que fueron llevados por 70 años en cautiverio bajo el reinado de Babilonia y fueron desposeídos de todas sus cosas, aún el mismo templo que era el orgullo del pueblo de Israel, un templo construido por el rey Salomón con gran esplendor y donde el pueblo se reunía a adorar a Dios. Ellos fueron desposeídos de todas sus cosas, fueron llevados en cautiverio y el mismo templo fue destruido por Babilonia y fue saqueado y todos los elementos sagrados fueron llevados también a Babilonia. Y en Babilonia fueron sometidos ellos a esclavitud, había allí mucho pecado, mucha idolatría. Y todo esto porque el pueblo había desobedecido a Dios. Ya el Señor les había dicho, les había advertido, y finalmente de tanto pecado el Señor tuvo que permitirles que fueran llevados allá cautivos. Después de 70 años de estar en cautiverio, y cuando el imperio babilónico cae, y viene el imperio asirio, dice que el nuevo rey Darío le permitió a los judíos regresar al pueblo. Regresan los judíos al pueblo y el Señor les había dicho, reconstruyan el templo. Van ustedes a reconstruir su vida, van a hacer sus cosas nuevamente, pero reconstruyan el templo. Ese era el vínculo de la relación que había entre Dios y su pueblo. El sitio de adoración, el sitio donde ellos iban a adorarle, a buscarle. Y el Señor les dice, ya tienen permiso de regresar, están saliendo de la esclavitud, ahora los hago libres nuevamente, para que retomen sus cosas, pero reconstruyan el templo. Así es que ellos regresan y cuando regresan a su tierra, Jerusalén, empiezan animadamente a construir. Pero cuando ellos ven que los recursos son escasos, se empieza a levantar oposición por medio de algunos de los del pueblo, se desanimaron y dejaron la construcción del pueblo a un lado. Empiezan a ver ellos la mano de Dios, empiezan a ver bendición en sus cosas, en sus trabajos, en su agricultura, en su ganadería, y empiezan a progresar. Y eso les permite que construyan sus casas, buenas casas, como dice ahí en el versículo 2 y 3, casas artesonadas, versículo 4. Eso quiere decir casas muy elaboradas, casas lujosas. Había habido prosperidad económica en el reino. Ahora los judíos nuevamente ya en su tierra, allá en Israel, estaban felices, estaban en Jerusalén y tenían la oportunidad de volver a encontrarse con aquellos que de pronto habían quedado allí, de pronto a recordar los asuntos del pasado y Dios los bendijo, pero los bendijo tanto que ellos se olvidaron de la reconstrucción del templo. Y esa era la prioridad. Ellos abandonaron la prioridad por hacer sus casas. Y entonces tiene que el Señor decirles ahí en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y así nos pide hoy a usted y a mí, de que antes de que retomemos nuestras actividades normales, hagamos un alto y meditemos en todas nuestras circunstancias de nuestra vida. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? ¿Qué de ello ha tenido la bendición de Dios y qué no ha tenido la bendición de Dios? Aún a veces las mismas bendiciones nos separan de Dios. Es increíble esto. Pero muchas veces ese trabajo, ese negocio que le pedimos a Dios por tanto tiempo, cuando nos llega esa bendición y empezamos a disfrutarla y nos ocupamos tanto que nos olvidamos del que nos dio la bendición. Y entonces Dios les dice ahí, ¿ustedes dicen que todavía no es tiempo de reconstruir el templo? Les dice en el versículo 4. Dice, ¿ustedes dicen que no es todavía tiempo de reconstruir el templo de Dios? ¿Y mi casa sí está desierta? Entonces Él les dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Y empieza a mostrarles todo un panorama de lo que está sucediendo en ese momento. Como les digo, había habido una gran bendición financiera. Tenían cosas materiales, tenían asuntos materiales.
Pero de pronto esas casas ya no les servían tanto porque había sequías, no había lluvia, no había cosechas. Todo fruto del campo, los mismos animales, todas las cosas, todos los trabajos de mano, dice ahí, habían sido completamente, digamos, como detenida su producción. La bendición había cesado. Y entonces el Señor les dice, revisen, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí a partir del versículo 7, nuevamente les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y les muestra cuáles fueron esas consecuencias. Les deja ver cuáles fueron las consecuencias. Les dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Más adelante en el versículo 10 dice, por eso se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra dejó de dar sus frutos. Y vino sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dese cuenta el panorama. El Señor les dice, ok, tienen de pronto una casa hermosa, la casa donde habitan es hermosa, pero ¿y el resto? Hay sequía, no hay producción, no hay lluvias. Y muchas veces no necesariamente hablando de bendiciones materiales solamente, sino de pronto podemos vivir en una casa muy hermosa, una casa muy linda, pero nuestra familia está destruida. Nos ocupamos tanto en el trabajo, nos ocupamos tanto en el negocio, que nos olvidamos de nuestra familia, de nuestros hijos, la relación con nuestra esposa, esposo, se ha deteriorado, se ha desgastado, porque la prioridad se había vuelto el trabajo, producir, producir y producir, crecer. Ese había sido el cambio que había habido en las prioridades. Y el Señor les dice alto ahí. Revisen lo que está pasando. Porque en este momento podemos echarle la culpa a la pandemia, que por la pandemia se cerraron los trabajos, las empresas y todo declinó. Y podemos decir, eso no está bajo mi control. Por supuesto que no. Pero aún hay hoy empresas hoy en día que a pesar de la crisis han salido adelante. Ha habido bendición sobre empresarios que han como que retomado el camino, como decimos hoy en día popularmente, se han reinventado y han encontrado bendición aún en medio de la crisis más profunda. Y ahí encuentran bendición también de Dios. Pero entonces para muchos de nosotros, para usted que está allá en su casa o en algún lugar pensando, sí, definitivamente yo perdí todo. Y yo tuve en abundancia y ahora no tengo. Y perdí mi empresa y perdí mis posesiones. Entonces Dios te dice hoy, haz un alto ahí en el camino y medita, ¿qué fue lo que pasó? Ahí están las consecuencias. Ahí está la sequía, ahí está la escasez, ahí está la pérdida de las relaciones, hablando ya algo más como espiritualmente, menos como en el sentido material. Revisa, te dice hoy Dios. Siéntate hoy aquí conmigo y hablemos y revisemos qué fue lo que pasó. Ahí están ya las consecuencias, ya no hay mucho que hacer por eso. Pero vamos a revisar, porque si a partir de mañana tú vas a salir a la calle nuevamente, Dios quiere que estés preparado. Dios quiere bendecirte, Él es tu Padre. Y Él te ama, acuérdate. Ahí en la lectura que estamos haciendo, Dios le está hablando a su pueblo, a sus hijos, a los que ya le conocían. Y como Padre, Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que antes de salir a la calle, antes de empezar otra vez como locos a ver qué hay que hacer, cuál es el mejor negocio, cuál es la mejor actividad, qué puedo yo empezar a hacer en mis fuerzas. Y otra vez nos vamos a olvidar de Dios. Nos va a ganar el afán, nos va a ganar la preocupación, nos va a ganar el deseo de otra vez de salir adelante o la misma necesidad. Pero Dios dice, ve tranquilo. Solamente tómate un tiempo y búscame y hablemos juntos y revisa qué fue lo que pasó. Eso en cuanto a las consecuencias, ¿no? De lo que pasó. Pero entonces hay que revisar las causas. Entonces cuando ya nos sentamos a pensar y revisamos las causas, ¿en qué nos pudimos equivocar?
Y aquí específicamente para la historia que estamos viendo, dice en el versículo 9, dice, después de decirles, buscan mucho y hallan poco, y acumulan y yo lo disiparé de un soplo, les hace la pregunta, les dice, ¿por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Es decir, nos ocupamos tanto en trabajar, en producir, en hacer, en crecer, en ser exitosos, que nos olvidamos de Dios. El templo simbolizaba, y no solamente simbolizaba, era realmente el sitio donde el pueblo de Jerusalén se encontraba con Dios, iban a adorarlo, iban a llevarle sus ofrendas, iban a escuchar palabra de Dios, iban a aprender de la Biblia. Y después de esta circunstancia, cada uno produciendo, cada uno haciendo sus cosas, cada uno en sus negocios, en sus actividades, se olvidaron de Dios. No reconstruyeron la casa de Dios. Y eso para ellos, para la historia de la que estamos hablando, simbolizaba o significaba el templo físico. Debían reconstruir el templo físico. Pero hoy a ti y a mí Dios nos habla y nos dice, reconstruyan el templo espiritual, su relación conmigo. ¿Cuál es ese lugar que tú tienes allá en tu casa o en la oficina o en donde sea, ese lugar secreto donde buscas de Dios, donde sacas un tiempo para orar, para agradecerle aún por las dificultades, porque te ha mantenido vivo y con salud? O donde buscas un sitio y un tiempo para leer la Biblia y buscar su voluntad. ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde está ese tiempo? ¿Dónde está la relación con Dios? ¿En qué quedó? ¿En el afán? Date cuenta las consecuencias. Cuando solamente nos basamos en nuestras fuerzas, es posible que podamos construir mucho. Es posible que logremos avanzar. Pero llega un punto en que la mano de Dios necesita estar ahí. Y la voluntad de Dios, sobre todo, necesita estar ahí. Porque pueda que estemos construyendo, pero no estamos construyendo bajo la voluntad de Dios. Así que por eso es tan importante este tiempo, antes de retomar actividades, antes de salir desesperados, a que nos sentemos, a que busquemos la presencia de Dios. Y que buscando la presencia de Dios busquemos su voluntad. ¿Qué es lo que realmente Él quiere? ¿Qué es lo que realmente Él tiene para mí? ¿Y dónde podemos buscar su voluntad? En la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos qué es lo que Él quiere, de qué manera quiere Él que nosotros hagamos las cosas, cuando encontramos la voluntad de Dios y la obedecemos, entonces viene la bendición. Devolvámonos un poquito al versículo 8. Y en el versículo 8 dice, ya vamos desde el 7, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y les da una orden, les da una instrucción. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, hablando del templo, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dese cuenta entonces, cuando le dice a su pueblo, deténganse ahí, reflexionen, tómense un tiempo y piensen, busquen mi presencia. Cuando buscan ellos la presencia de Dios, Él les dice y les da una instrucción. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen. Pero lo más importante que les dice después de esa instrucción, dice, y pondré en ella mi voluntad. Es decir, que cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos las cosas de la manera en que Él nos dice que la hagamos, entonces la voluntad de Él estará ahí. Y cuando obramos bajo su voluntad, bajo su guianza, bajo su dirección, encontramos la bendición. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo antes de cualquier cosa. Antes de que los afanes los consumieran, tenían que buscar la voluntad de Dios. Ya Dios se los había dicho. Y unos anteriores a ellos se habían esforzado por empezar a construir, pero cuando vino la oposición de algunos de los residentes de allá, o cuando vieron la escasez, o que estaban muy destruidas, las ruinas del templo eran tan difíciles de levantar, se desanimaron. Y se desvió su mirada de la voluntad de Dios. Y sí, de pronto recibieron bendiciones materiales. Pero ¿y entonces dónde quedó la adoración a Dios?
Ahí es en el momento en que empieza para ellos la dificultad. Desde ese punto marca cuando Dios toma la decisión de levantar su mano de ahí y decir, voy a dejarlos. Están disfrutando de sus posesiones, pero se han olvidado de mí. Y llega un momento en que Dios se cansa. Y Dios es bueno y Dios es misericordioso, pero llega un momento en que dice, hey, venga, pero ya no me voltean ni a mirar. Ya no me buscan, ya no toman tiempo para tener una relación conmigo. Entonces Dios permite que vengan cosas. Dios no es malo, su esencia, su naturaleza es bondad. Él es un padre, Él es bondadoso. Pero esto que está sucediendo ahora puede ser algo que Dios permitió para que tú y yo volvamos nuestra mirada a Él. Para que digamos, ¿qué pasó? ¿En qué momento de la historia pudimos provocar esta crisis que está viniendo ahora? ¿Fue por un descuido? ¿Fue por el pecado? ¿Fue por la maldad que se ha levantado y se ha multiplicado en estos tiempos? Y muchas veces decimos, no, pero yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno. Pero también cuando soy bueno y dejo de hacer lo bueno sabiendo, dice que también me es tomado como pecado. Si a veces se levantan leyes, si a veces se levantan costumbres, nuevas filosofías, y nosotros no hacemos nada, nosotros al menos no levantamos nuestra voz, estamos permitiendo que se levanten cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Eso también está mal. Por negligencia de nuestra parte. Así que Dios nos dice, busquen mi voluntad primero. Y si ustedes hacen las cosas a mi manera, allí pondré mi voluntad. Y si mi voluntad está contigo, así mismo estará la bendición. Así que hoy busquemos la voluntad de Dios en su palabra. ¿Qué quiere Él? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Y una vez Él nos lo haya mostrado, hagámoslo de esa manera. Aunque parezca lo ilógico, aunque parezca lo que no es, si Dios nos dice y nos guía de alguna manera, de pronto no es el camino más fácil ni el camino más rápido, pero va a ser el de su bendición. Ahí vamos a obtener la bendición cuando busquemos su voluntad. Lo tercero que debemos hacer después de reflexionar, buscar la voluntad de Dios, lo tercero que debemos hacer es pedirle sabiduría, pedirle su guianza, porque muchas veces nosotros creemos tener la sabiduría y de pronto es una sabiduría solamente intelectual, de conocimiento, de experiencia, de educación, pero no necesariamente el ser inteligente me lleva a ser sabio. Es qué es lo que yo hago con esa inteligencia. Esa es la verdadera sabiduría, tomar buenas decisiones. Dice la palabra de Dios en los Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice en el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador, y Josué, que era el sumo sacerdote, oyeron la voz de Jehová su Dios a través del profeta Ageo, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Cuando el profeta les habló, cuando Dios les habló a través de él, mejor dicho, ellos cayeron en cuenta, se habían olvidado de Dios y sintieron temor en su corazón. Y no es el temor de miedo, no es el temor de terror, sino el temor reverente, el temor de decir, sí, en realidad nos equivocamos, nos olvidamos de Dios, hicimos mal, le desobedecimos, nos separamos de su camino. Y dése cuenta que ahí le estaba hablando primero a los dirigentes, al dirigente civil, que era el gobernador, Zorobabel, y le estaba hablando al sumo sacerdote, para que a través de ellos le hablaran al pueblo. Es decir, que las mismas autoridades se habían descuidado. ¿Será que eso pasa hoy en día? ¿Será que los gobernantes se desviaron de la voluntad de Dios y únicamente obran bajo sus deseos, sus apetitos, sus ganas de lograr cosas, su ambición? Y si hablamos entonces de los sacerdotes en el sentido de responsables espirituales, ¿será que algunos de ellos se han desviado? ¿Será que algunos las ocupaciones, las tareas,
también el afán por crecer, por desarrollar iglesia, o nos hemos olvidado de Dios. El Señor les habla a través del profeta y ellos sienten en su corazón el temor de Dios y dicen: en verdad nos equivocamos. Entonces busquemos la voluntad de Dios y a través de su voluntad obremos de acuerdo a como Él nos dice. Dese cuenta que ahí en el versículo 8 les da una instrucción clara: suban al monte y traigan madera. Él no les dijo vayan al lado del río y traigan cualquier otro material. Les estaba dando una instrucción específica. Y si ellos obedecían esa instrucción específica, iban a obtener la bendición. Iban a tener la voluntad de Dios sobre ese nuevo proyecto. Así que Dios nos habla hoy de una manera clara. Nos dice: busquen mi voluntad. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. De pronto estábamos haciendo algún negocio, estábamos trabajando en alguna empresa que no honraba el nombre de Dios. Aún siendo hijos de Dios, podemos habernos equivocado. Así que lo que tenemos que revisar hoy es eso. Y pedirle sabiduría a Dios. Y decirle: Señor, dame la sabiduría porque no entiendo. Esta primera vez lo hice en mis fuerzas, en mi sabiduría, en mi conocimiento. De pronto logré cosas, de pronto tuve éxito, de pronto logré posesiones. Y eso me costó. Me costó mi familia, me costó mis hijos, me costó mi propia salud. Pero hoy quiero tu voluntad sobre mi futuro, sobre mi presente, sobre mis planes. Yo quiero que tú bendigas mis planes de hoy. Yo quiero caminar sobre tu voluntad. Y muchas veces no es tan fácil caminar en la voluntad de Dios, porque de pronto es el camino más complicado. Pero es lo que Dios quiere para nosotros. Bien, continuando. Cuando ya hemos encontrado la voluntad de Dios, cuando ya le hemos pedido sabiduría y ya tenemos la idea clara en nuestro corazón, pero de pronto nos acordamos. Así como les pasó a estos primeros judíos que regresaron a Jerusalén, que empezaron a construir y empezaron de pronto con mucho ánimo, recién llegaron del cautiverio, a tratar de retomar todas las cosas, pero cuando vieron que estaba muy complicado se desanimaron. Es posible que te desanimes. Es posible que venga otro y te diga: no, pero venga, es que así no es, ¿por qué no lo hace como lo hizo antes? O de pronto: no, es que no le va a alcanzar el dinero, es que ya esto, es que ya lo otro, es que está difícil. Claro que sí, se van a levantar esos comentarios, pero si Dios está contigo, si la voluntad de Dios está en tu proyecto, en tu vida, en tus planes, y te desanimas, entonces recuerda sus promesas. Recuerda las promesas de Dios. ¿Qué te ha dicho Él? ¿Qué quiere para ti? ¿Qué tiene para ti? Y cuando recuerdes esas promesas, las promesas de Dios, de tu Padre, que no falla, que no cambia, que no se arrepiente, eso te dará el ánimo para seguir adelante, para luchar, para retomar, para hacer las cosas a su manera y no a la tuya. ¿Y cuáles son esas promesas de Dios? Aquí específicamente para el pueblo, y hoy Dios te lo dice a ti también: estaré contigo. Dice ahí en el versículo 13, y toma esa promesa para tu vida: yo estoy con vosotros. Dice: yo estoy con vosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? ¿Quién puede levantarse y prevalecer que sea más grande que mi Dios? ¿Cuál dificultad, cuál oposición puede persistir en mi vida si Dios está conmigo? Así que anímate, levántate. Es posible que hayas fracasado, que lo hayas hecho mal, pero hoy Dios te dice: si te sometes a mi voluntad, si crees en mí, si lo haces a mi manera, yo estaré contigo todo el tiempo. Y cuando Dios está conmigo todo el tiempo, no va a permitir que yo me desvíe. Si yo todos los días le busco y le pido su voluntad, Él no va a permitir que yo tome un camino diferente al que Él ya tiene trazado para mí. Él está contigo. Esa es la promesa. En el versículo 13 de Ageo, capítulo 1, está esa promesa para ti y para mí: yo estoy con vosotros. Así que creámosle a Dios su buena voluntad, agradable y perfecta sobre nuestra vida. Y otra promesa que hay ahí
Y ya para ir terminando, el futuro será mucho mejor. Pueda que el pasado haya sido glorioso. Si estos primeros judíos que regresaron a Jerusalén, dice ahí que los más ancianos, los de más edad, se acordaron de ese primer templo y decían, no, es que ese templo era hermoso, era espectacular, eso llegaba muchísima gente, era mucho lujo, había una presencia de Dios estupenda. Y entonces los jóvenes escuchaban eso y tendían a desanimarse y a decir, no, pero no vamos a lograr construir igual que construyeron ellos. Salomón era riquísimo, tenía muchas posesiones y por eso pudo hacer un templo de esas condiciones. ¿Nosotros qué vamos a lograrlo? Pero acuérdate, si estás en la voluntad de Dios y además Él te promete estar contigo, ¿qué más necesitas? Pueda que el pasado haya sido exitoso y pueda que de tanto éxito después vino algún fracaso y ahorita estás en medio de ese fracaso y estás desanimado y estás preocupado y estás pensando qué irá a pasar mañana. ¿Sabes qué te dice hoy Dios en su palabra? Dice, la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Eso te debe animar. Esa palabra de Dios que te dice va a ser mucho mejor. De pronto no vas a lograr construir la misma calidad de templo que había antes, pero estará mi presencia allí. De pronto va a ser algo más sencillo, más pequeño, pero estaré allí contigo y te voy a bendecir en todo. Y ya no será solamente una bendición, digámoslo, material, sino va a ser completa. Porque dice que la verdadera bendición de Dios no trae tristeza con ella. Entonces, si tu bendición de trabajo, si tu bendición de empleo, si tu bendición de la universidad, de tu carrera, te separó de otras cosas importantes en tu vida, como tu familia, no era una verdadera bendición. Pero entonces ahora Dios te da la promesa. Yo estoy contigo. Pero no solamente yo estoy contigo, sino que va a ser mucho mejor de lo que ya fue. Esa promesa yo creo que nos debe animar a cualquiera de nosotros. Así que creámosle a Dios. Así que como nos lo dice y como para hacer un resumen de lo que estamos viendo, de lo que Dios nos está pidiendo hoy, reflexiona. Haz un alto en el camino. Mira lo que pasó. ¿Cuál fue la causa? Ok, te ocupaste y te olvidaste de mí. Ahora quiero que busques mi voluntad. Y ya con mi voluntad te daré mi bendición, cuando lo hagas bajo mi voluntad. Pídele a Dios sabiduría, que Él te va a guiar. Pídele que te muestre cuál es el camino. Recuerda también sus promesas. Él está diciendo hoy, yo estoy contigo. Y el futuro será mejor que el pasado. Recuerda eso. Pero también a partir de este momento y ya con esas instrucciones de parte de Dios, entonces manos a la obra. ¿Qué pasó ahí en el versículo 14? Dice, después de esa promesa que les da, yo estoy con vosotros, dice, versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, el sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Ahí va la respuesta. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es decir, manos a la obra. Ya Dios te dio como en las carreras de los carros, ya te dio el banderazo para que tú emprendas. Ya tienes clara la instrucción. Ya tienes la palabra de Dios sobre ti, la bendición de Dios sobre ti, las promesas de Dios sobre tu vida. ¿Qué tienes que hacer ahora? Emprende. Emprende con seguridad. Emprende sin temor, sin miedo, sin preocupaciones. Pero emprende. Ese proyecto que estaba ya embolatado, ese deseo que estaba en tu corazón por hacer algo, ahora Dios te dice, arranca. Es el momento, porque estás bajo mi voluntad. Y bajo mi voluntad estará mi presencia, estará mi bendición contigo. Y no se podrá levantar nada que se oponga y que detenga lo que yo tengo para ti. Así que allí donde tú estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, a tiempo.
Gracias, Padre, porque en este momento, Señor, a través de tu palabra, tú nos has hablado, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque reflexionando, meditando en nuestros caminos, Señor, nos hemos alejado de ti, Señor. De pronto nuestras preocupaciones, nuestras ambiciones nos jugaron en contra, Señor, y nos olvidamos de ti. Nuestra prioridad, Señor, cambió, y en lugar de buscar de tu presencia y honrarte y darte el lugar, Señor, que tú deberías ocupar en nuestra vida, Señor, nos ocupamos fue en otras cosas, Señor. Perdónanos, Señor, si tú nos has bendecido, Señor, y nos hemos olvidado de ti, Señor. Hoy, Padre Santo, tú nos dices que estás con nosotros y te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a buscar tu voluntad cada día, Señor. A pedirte tu guianza, tu dirección, Señor, a pedirte la sabiduría, Padre, para saber, para estar seguros de que estamos obrando bajo tu voluntad. No permitas, Señor, que nos separemos ni a derecha ni a izquierda de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos bendigas, Señor, sobre todo con tu presencia, Señor. Padre, guía nuestros pasos, Señor, nuestras decisiones, y guárdanos. Guarda nuestra entrada, nuestra salida. Guarda la vida y la salud de cada uno de tus hijos, Dios. Protégelos, Dios. Aquellos que desde mañana y desde este tiempo se preparan para salir a retomar la normalidad, Señor, cuídales. A ellos, a sus familias, Señor. Padre, que tu protección y la bendición, Dios, tuya estén con cada uno de nosotros. Hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, le damos gracias a Dios y le damos gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Y recuerde siempre la palabra de Dios. En ella están promesas hermosas que Dios tiene para nuestra vida, pero también tiene su voluntad. Así que en su palabra, en sus caminos siempre, y Dios estará con nosotros como lo ha prometido. Dios les bendiga.